Muy buenos días. Quiero expresar mi saludo a don Alcímedes, señora Sara y su familia, sus hijas. He sido animado para dar una breve palabra en esta ocasión especial en el que se hace memoria de los 40 años en la obra de don Alcímedes y la señora Sara y sus 75 años de edad. Y quiero que leamos en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 7. Romanos 13, 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Leamos también en el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Dice: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora Proverbios, capítulo 16, versículo 31. Proverbios 16 y 31. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de la justicia. Capítulo 20, Proverbios 20, versículo 29. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Ahora, Levíticos, capítulo 19. Levítico, capítulo 19, versículo 32. Dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. También en el libro de Job 12. Libro de Job 12. Versículo 12. Dice: en los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Hasta allí. Esperamos que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Creo con sinceridad que esta ocasión es una ocasión como la que dice Romanos 13, para dar respeto al que respeto merece, dar honra al que honra merece. Yo quiero muy brevemente contar algunas experiencias en mi vida marcadas especialmente por don Alcímedes. Quizá usted no recuerda, don Alcímedes, aquella ocasión, pero cuando yo tenía 15 años, fui animado para llevar al hermano Geraldo Palacio en un Jeepcito Toyota que teníamos a Tucacas para unos cultos especiales de predicación, avecinándose el ministerio de la asamblea en Tucacas. Yo ya predicaba en la asamblea en la 8, pero sabía y sé que no soy buen predicador, pero por ser muy nuevecita la asamblea y ser pocos los hermanos en la asamblea, en esas asambleas pequeñas siempre se echa mano del recurso que haya. Así que ir
a Tucacas con el hermano Geraldo Palacio para cultos con don Alcímedes en Tucacas, y estando al lado de estos dos guerreros de 1000 batallas, sencillamente yo me contaba como un cero a la izquierda. Yo iba tranquilo sabiendo que ellos dos iban a predicar, que ellos dos se iban a encargar de la serie, y mi tarea era llevar a don Geraldo Palacio para Tucacas y devolverlo otra vez para la 8, donde él tenía su residencia en esa temporada. Pero después de la oración, antes de comenzar el culto de predicación del Evangelio, don Alcímedes me miró con una sonrisa y me animó para predicar el Evangelio esa noche. Fue un gran susto, lo reconozco. Comencé a temblar y el hermano Palacio también me animó a que aceptara. Yo no quería, pero temblando, ocupé los primeros 15 minutos de aquel culto, y así cada noche. En esa ocasión, en esa semana, y regresado a la asamblea, al pueblo donde vivía, eso repercutía en mi cabeza. ¿Cómo era posible que un hombre como don Alcímedes me animara para predicar el Evangelio? Don Alcímedes ha sido uno de los hombres usados por el Señor para muy buenas enseñanzas. Seguramente muchos del pueblo del Señor han sido animados, muchos jóvenes han sido impactados, y a veces estas palabras de los sabios, como dice Eclesiastés, son dichas en público y son recogidas en público. Pero muchas veces estas palabras, que son como aguijones y como clavos hincados, no son dadas en público, sino que son dadas en el secreto, pero igualmente quedan clavadas, quedan hincadas. Esa experiencia, digo, para hacer memoria y agradecer al Señor y a don Alcímedes por esta oportunidad. Esta ocasión, esta experiencia me marcó. Realmente regresé a la asamblea rogando al Señor su ayuda y procurando tener más ejercicio cuando me tocara tener así ejercicio en la asamblea, tanto en la predicación como en la enseñanza de la palabra de Dios. Otra ocasión, una segunda ocasión, y tiene que ver también con el amado hermano don Alcímedes, fue en Maracaibo. Yo tenía 18 años para ese entonces. Yo estaba sentado en una de las filas buscando a las bancas prácticamente traseras, y don Alcímedes se levantó esa tarde y se acercó a mí y me dijo: Goyo, ayúdenos esta noche en la predicación del Evangelio. Esa tarde salí corriendo al baño sin terminar de comer la comida que se había servido, y me dio vómito y diarrea. Estuve muy mal por mis nervios, pero por primera vez en una conferencia tomaba parte siendo muy joven, y fue usted, apreciado hermano, quien me animó para hacerlo esa primera vez. Quiero decir que esa experiencia, o esa segunda experiencia, también me marcó. Y no fue casualidad aquella ocasión cuando tenía 15 años, ni fue casualidad cuando tenía 18. Seguramente estoy que el Señor guió a don Alcímedes para animarme en esas dos ocasiones. Y la otra ocasión, ya tenía
36 años, cuando don Alcímedes me dijo: Goyo, pongan el lugar y la fecha, y allí estaremos para su encomendación. Varias conversaciones se habían dado, varias reuniones, varios hermanos se habían reunido en las asambleas, los ancianos, y esa decisión, lugar y fecha, recuerdo que me impactó. Llegué a la asamblea para conversar con los hermanos sobre esta propuesta de don Alcímedes, y entonces se acordó el lugar y la fecha para nuestra encomendación. Así que estas 3 experiencias que estoy confesando ahora, no lo he dicho en otras ocasiones, las digo desde mi corazón, y estoy muy agradecido a usted, don Alcímedes, muy agradecido al Señor. Qué bueno es para un joven que prácticamente se cree como un cero a la izquierda, como insignificante ante grandes, ante gigantes de Dios, pero que ese hombre gigante, ese hombre mayor se acerca a ese jovencito para estimularle a participar, para estimularle a ejercitar el don que el Señor le ha dado. Y lo tomo para mí, para que el Señor me ayude a mí en algún momento tocar con su ayuda también algún corazón de un joven que se acerque a mi lado. Recientemente, cuando venía para Colombia en el mes de febrero, estuve en Punto Fijo, de donde son don Alcímedes y la señora Sara, o cuando eran jóvenes, vivían allá, eran de allá de la asamblea, y hay una hermana de nombre Nelis, esposa de un hermano de ascendencia italiana, que se llama el hermano Chiomento, creo que le dicen Chomento. Ella me contó que cuando la hermana Sara estaba muy jovencita, era ya una mujer casta y respetuosa, bien portada, bien formada. Para ese entonces don Alcímedes era un joven talentoso espiritualmente, estudiado, ya era ingeniero metalúrgico, tenía lo suyo el muchacho, muy cotizado para ese entonces. Y la hermana Nelita, así como le dicen, me contó que la señora Sara, para ese entonces la señorita Sara, le dijo a ella: Nelita, me caso. Y ella la miró asombrada, alegre, y le dijo: ¿y con quién? Y la señora Sara le dijo: me caso con Alcímedes. Para muchos fue una sorpresa. Como dice Proverbios 20, versículo 6. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Señora Sara, yo estoy seguro que usted encontró un hombre de verdad. Pero como dice Proverbios capítulo 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Yo creo que no estuviéramos aquí rindiendo honor en la presencia del Señor a 40 años de trabajo duro en la obra y 75 años de edad a don Alcímedes, si no se hubiera casado usted con la señora Sara. Yo sé que en gran parte la utilidad y el honor que el Señor le ha dado en medio del pueblo del Señor lo ha conseguido al lado, lo ha conseguido con la ayuda de usted, apreciada hermana Sara. Ya termino aquí mis palabras
las digo muy sentidas desde mi corazón, esperando que el Señor siga prosperando sus vidas, que aún en la vejez, como dice el Salmo 92, sigan vigorosos y verdes, dando fruto, que aún en la vejez sigan como aquel que dijo: yo tenía mucha fuerza en ese momento cuando tenía 45 años, pero pasados 40 tenía 85 años, y Caleb seguía teniendo el mismo deseo, el mismo ímpetu de poseer la tierra, de hacer mayores conquistas para el Señor. El Señor les ayude a ustedes en esta edad, en este tiempo, cuando la belleza de la juventud se ha ido. Como dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Ha llegado este matrimonio ejemplar en medio del pueblo del Señor a este momento, a esa belleza, a esa gloria. Que el Señor les ayude para terminar su carrera con gozo y, como dice el apóstol Pablo, acabar esa carrera y recibir en el cielo el galardón que les espera para ser entregado por las manos del Señor allá. Dios les bendiga. Desde aquí de Cartagena de Indias, nuestro abrazo, nuestro saludo. Que el Señor bendiga su palabra. Buenas tardes, un saludo con mucho cariño desde Cancún a nuestros queridos hermanos en Falcón y en sus alrededores, especialmente a nuestros hermanos apreciados don Alcímedes y doña Sara, a quien estimamos en gran manera. Hemos sido animados a compartir una porción de la palabra de Dios, un momento tan especial para ustedes, queridos hermanos, y he pensado en la vida de Abraham. Vamos a leer en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Señor, prospere su palabra, y quiero compartir al menos 5 cosas en este pasaje y en este tema tan precioso como es la vida de Abraham. Lo primero es el programa de Dios con ellos, con Abraham y con Sara. Dios los unió y ese matrimonio fue de bendición. De ellos salieron como las estrellas del cielo en multitud
y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Un matrimonio que hizo la voluntad de Dios y hubo bendición innumerable. Pero la promesa de Dios con Abraham, dice en Génesis capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Más adelante se dice que él salió de Aram y tenía 75 años y fue con Sarai, su mujer, y llegaron a Canaán. Vemos la promesa de Dios con Abraham, y Sarai fue con él, obedeciendo al Dios del cielo y entendiendo que es fiel el que había prometido aquella bendición para ellos. Pero la paciencia de Abraham, aquí en el versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba aquella ciudad. Eso era lo que anhelaba, la ciudad mejor, aquella patria mejor. Ellos eran como aquellos que están mirando de lejos, creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Ellos eran peregrinos, extranjeros, y estaban en la paciencia, esperando esa ciudad. Abraham desarrolló su paciencia aquí en la escuela de Dios. Pero los pasos de Abraham como peregrino me hizo considerar esos 4 altares donde Abraham levantó en aquellos 4 lugares. Me hace pensar en el hombre de testimonio. En Siquem significa hombro o lugar de apoyo, el lugar donde se lleva las cargas. Eso nos habla del carácter de él. Un hombre dispuesto a meter el hombro para ayudar en las cosas del Señor. En Betel, allá en el capítulo 12, él también levantó un altar que significa casa de Dios. Ese era el lugar donde él volvió. En el capítulo 13 lo vemos regresando a ese lugar. Ese era el lugar de sus anhelos, el lugar donde él se encontró con Dios. Pero en Hebrón, que significa comunión, también allí levantó un altar. Pero en Moriah, ese fue el altar que nos hace pensar en la cúspide de Abraham, donde iba a sacrificar su hijo. Y sabe, en estos 4 altares he considerado como 4 pasos
hacia la cúspide. Aquel lugar en Moria quedó marcado como el lugar donde segundo libro de Crónicas, en el capítulo 3, Salomón edificó el templo. Pero en ese mismo lugar iba a morir el Señor miles de años después. El lugar quedó marcado. Por eso he considerado estos pasos como testimonios que Abraham iba levantando. Siquem, en Hebrón, en Betel, en Moriah. Y finalmente lo que pensaba Abraham en el capítulo 11, 19 dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Que pensaba Abraham, Dios es poderoso. Y sabe, estas cosas me hacen pensar en nuestro querido hermano don Alcímedes y en doña Sara también. El programa que Dios ha tenido con ellos lo han cumplido. 40 años en el servicio, muchos años de creyente, en la promesa que Dios ha hecho para ellos. Dios ha prometido estar todos los días con ellos hasta el fin del mundo. En la paciencia que han tenido todo este tiempo, esperando la venida del Señor. En estos pasos, 4 altares, y el significado de cada uno de esos lugares, sin duda alguna, me hace pensar en el servicio de ustedes hacia el Señor. Han puesto sus hombros para llevar la carga de la obra del Señor en Falcón y en Venezuela. Han estado siempre en la casa de Dios. También han estado en comunión con su Señor y con los hermanos. Y Moria, que significa el Dios que ve. Allí Dios vio no solamente el lugar, sino también la fidelidad de Abraham. Yo conozco que temes a Dios, no me has rehusado a tu único, a tu hijo. Dios vio allí la fidelidad de Abraham. Sin duda, Dios ha visto la fidelidad de ustedes, mis queridos hermanos, don Alcímedes y doña Sara, desde que creyeron en el Señor, han tenido el ardiente deseo de servirle. Y un día, como Abraham, salieron por causa del nombre, y hasta el día de hoy se han conservado fieles. El Señor les siga guardando hasta su venida. Una vez más, les enviamos un gran abrazo y seguimos orando para que el Señor los siga guardando. El Señor prospere su palabra.